Buenas tardes a todo el mundo. Soy Miguel Fernández Cárcar, profesor de la Universidad Pública de Navarra, y hoy os traigo una pequeña conferencia que he titulado Recursos videolúdicos para gamificar las clases de geografía e historia. Insisto en que es importante el título que he elegido para esta ponencia porque lleva la palabra gamificar, ¿vale? Lo primero que quiero hacer en esta breve explicación es intentar diferenciar entre la gamificación y el aprendizaje basado en juegos o aprendizaje basado en videojuegos. Son dos metodologías o dos técnicas metodológicas distintas, ¿vale? Y se utilizan para cosas totalmente distintas. El aprendizaje basado en el juego, o aprendizaje basado en videojuegos, como pongo aquí, es la utilización de juegos o videojuegos adaptados al contenido que se quiere trabajar en el aula. Si queremos trabajar la Edad Media, por ejemplo, pues podemos trabajar con el Age of Empires. Queremos trabajar la Edad Contemporánea, podemos utilizar Hearts of Iron. Son videojuegos existentes o incluso adaptaciones de videojuegos, de juegos, que nos sirven para trabajar el tema que queremos. Utilizando ese videojuego estamos recibiendo información y estamos recibiendo un aprendizaje sobre el tema que tenemos que trabajar. En contraposición, la gamificación es únicamente la utilización de estrategias propias del mundo lúdico. Pueden ser rankings, pueden ser premios, puntuaciones, insignias. Esta frase final resume muy bien la diferencia entre gamificación y aprendizaje basado en el juego. Y es que se puede gamificar sin jugar. Podemos hacer una explicación magistral sobre el tema que sea, seguir con el ejemplo con la Edad Media, explicamos el tema de la Edad Media y al final de la clase pues hacemos una serie de preguntas o hacemos una clasificación en función de lo bien o lo mal que el alumnado ha hecho la tarea. Ahí estaríamos utilizando la gamificación, ¿vale? Que es de lo que voy a hablar yo en esta pequeña charla. Hay una gran cantidad de aplicaciones, muchas de ellas muy conocidas, como puede ser Kahoot, Quizzes, Socrative, que son aplicaciones que te sirven para hacer cuestionarios, para hacer pequeños concursos sobre el temario que has tenido que haber trabajado previamente. O también hay otras aplicaciones, pues como ClassDojo, que tenemos ahí arriba a la derecha, que sirve para hacer, bueno, pues clasificaciones, rankings, entregar insignias y demás, ¿no? Pero más allá de estas aplicaciones que son ya más conocidas, me quiero centrar en algunas otras que pueden ser potencialmente positivas para el alumnado de geografía e historia, ¿no? Que es lo que nos ocupa. En primer lugar, hay recursos que ya están creados per se y que podemos utilizar pues, para gamificar nuestras clases, ¿no? El primero o los primeros de ellos que aparecen aquí son los ejes cronológicos. Hay varias páginas web, varios juegos, varios videojuegos que sirven pues, para ver si sabemos o no colocar los acontecimientos históricos en un orden cronológico, ¿no? En nuestra izquierda estamos viendo un ejemplo en inglés en el que tendríamos que colocar ese acontecimiento que aparece allí, en este caso el Renacimiento, pues tendríamos que colocar el Renacimiento entre, antes o después de los dos acontecimientos que ya tenemos ahí colocados. Tenemos tres vidas, tres intentos, en cuanto fallamos los tres intentos, perdemos y tendríamos que volver a empezar. Exactamente lo mismo tenemos a mano derecha con un videojuego para hacer ejes cronológicos con diferentes acontecimientos de la historia de España. En este caso, por ejemplo, teníamos que colocar el nacimiento de Maruja Mayo pues, entre estos acontecimientos, antes o después de ellos. En este caso tendríamos pues, 5 vidas o 5 intentos para realizarlo. Puede venir muy bien para repasar cualquier tema, se puede trabajar a nivel primaria, secundaria, universidad. Como digo, son recursos para gamificar. Tenemos que haber trabajado previamente estos temas para que luego el alumnado sepa colocar estos acontecimientos antes o después. Otro tipo de recursos que podemos encontrar perfectamente en la red son todas estas páginas web al estilo de WebQuest, ¿no? Que son blogs ya creados por otros profesores, por otras profesoras o incluso por la Junta de Extremadura, como es el caso que traigo aquí, que lo que hace es de manera lúdica trabajar un tema, el tema que sea. El ejemplo que traigo yo es el destino de Roma. Es una web quest, una página web en la que se aprende todo el temario de Roma para primero o segundo de la ESO, depende de la comunidad autónoma en la que estemos. Y lo que nos propone esta página web son diferentes retos, diferentes preguntas que tenemos que contestar o incluso pequeños minijuegos que tenemos que superar, pero previa lectura de unos textos que aparecen o del visionado de unos vídeos que aparecen ahí.
son herramientas muy útiles y muy efectivas para conseguir la motivación del alumno, pero nuevamente vuelven a ser recursos videolúdicos para gamificar, no para hacer un aprendizaje basado en el juego. Creo que son bastante conocidos también los mapas interactivos, mapas que sirven para conocer, para comprender, para colocar comunidades autónomas en España, provincias, pero incluso pueden ser países de Asia, de África, de América. Son recursos que tenemos muy a mano y que con un ordenador, un Chromebook o un dispositivo digital, nuestro alumnado puede estar repasando dónde está Badajoz, dónde está Orense o dónde se encuentra Vizcaya, ¿no? Son formas, lo mismo, recursos para motivar el aprendizaje de nuestro alumnado, para amplificar nuestras clases de geografía e historia. Más desconocida puede ser esta última versión de Wordle, Wordle geográfico, ahí dejo la página web, que lo que nos aparece diariamente es la silueta de un país que tenemos que identificar, ¿no? Aparece a mano izquierda la silueta del país, tenemos 5 o 6 intentos, escribimos el país y si acertamos pasamos a la segunda pantalla. En la segunda pantalla tendríamos que colocar los 3 países, en este caso hacen frontera con el país que pongo de ejemplo, que es Guinea Ecuatorial. Si acertamos los 3 países que hacen frontera con este país que estamos trabajando, tenemos que adivinar la capital de Guinea Ecuatorial. Si adivinamos la capital, pasamos a identificar su bandera y si identificamos su bandera, pasamos a identificar pues la población e incluso la moneda que tiene este país con el que estamos trabajando. Insisto, vuelven a ser recursos para trabajar, para motivar al alumnado a trabajar cualquier tema, en este caso de geografía y de historia, ¿no? Previamente tienen que conocer que existe un país que se llama Guinea Ecuatorial, tienen que conocer la forma de Guinea Ecuatorial, su bandera, sus países colindantes, la capital, todo este tipo de cosas. Y con estos recursos podemos motivar o podemos gamificar para que el alumnado pues esté más atento o esté una participación más activa para trabajar este tipo de temas. Estos eran unos recursos que ya estaban creados, pero existe la posibilidad y existen páginas web que nos permiten crear nuestros propios recursos videolúdicos para gamificar nuestras clases. El primer ejemplo que os traigo es el bingo histórico. Todo el mundo hemos jugado al bingo alguna vez. El bingo se basa en ir tachando los números que va cantando una persona. Podemos hacer lo mismo con personajes o con acontecimientos de historia. Esta página web que os dejo aquí os permite ya descargar diferentes cartones de bingo, ¿no? Que son los que tenemos a la izquierda, con acontecimientos y personajes, pues como el general Prim, Narváez, pero también con algunos acontecimientos importantes, como puede ser el manifiesto de los persas, bueno, esta serie de acontecimientos históricos. A mano derecha, o quizás más centrado, sería las frases o las líneas que tienes que cantar y tu alumnado va tachando acontecimientos y personajes que tienen que conocer previamente, ¿vale? Cualquier persona que termina el bingo, primero canta línea y luego canta bingo, pues de esa manera vas dinamizando, vas haciendo más motivacional, ¿no? El aprendizaje de geografía e historia en tus clases. El quién es quién es otra posibilidad, lo mismo. Podemos jugar al quién es quién, típico quién es quién, es un juego muy fácil y muy divertido. Pues tienes que buscar con tu contrincante, tienes que buscar una persona que tiene tu contrincante en la mano y tienes que hacerle preguntas. Pues, ¿es un hombre? ¿Es una mujer? Lo podemos convertir en un quién es quién histórico, ¿no? Eh, es alemán, vivió en época contemporánea, tenía una ideología radical, tenía una ideología comunista. Este tipo de preguntas se pueden hacer y se puede, por lo tanto, transformar el quién es quién normal en un quién es quién histórico. Lo mismo, el alumnado debe conocer estos personajes, debe conocer información de estos personajes para luego poder jugar a este tipo de juegos. O incluso se pueden crear memes y emoticonos utilizando plantillas que tenemos en Internet. Pones plantillas para memes, automáticamente aparecen cientos de ellas y el alumnado tendrá que crear en base a esas plantillas diferentes memes, como el que aparece aquí abajo a la izquierda, ¿no? La breve historia de la monarquía hispánica, pues, Homer Simpson saltando en un patinete y que va dándose trompazos hasta caer en lo más profundo del abismo y sería un poco cómo fue evolucionando el,
monarquía hispánica a lo largo de su existencia. O incluso con emoticonos, ¿no? Crear emoticonos que quieran decir o que representen algún acontecimiento, algún personaje histórico famoso. El número 2, por ejemplo, que tenemos ahí con la bandera de Francia, la corona y el sol, hace referencia al rey sol, que sería Luis XIV. Otros tantos ejemplos que aparecen por aquí, todos ellos creados por alumnos y alumnas de secundaria, ¿vale? En conclusión, y para terminar, porque no tengo mucho tiempo, todos estos recursos de los que vengo a hablar son recursos que sirven para motivar, para fomentar el interés del alumnado en la geografía y la historia. No son recursos que per se enseñen geografía e historia a nuestro alumnado. Y esta es la diferencia entre gamificar y el aprendizaje basado en el juego. Siempre digo que es importante no abusar de ellos, que no estemos día sí, día también utilizando ese tipo de recursos. Porque la curva motivacional llega a un punto y en el momento en el que se aburren de estos recursos, pierde toda su efectividad y la motivación cae. Por lo tanto, tenemos que utilizarlo o podemos utilizarlo de manera puntual. Muchas personas me dicen, pero menudo trabajazo, ¿no? Tienes que trabajar el doble, tienes que hacer mucho más esfuerzo en preparar, en hacer. Mi respuesta siempre es la misma. Más trabajo depende. Yo, si con mi experiencia propia, os puedo asegurar que en una clase de secundaria, si me pego 55 minutos hablando sin parar, tengo que estar, venga a mandar callar, castigando a uno, sacando de clase a la otra. Eso me genera mucho estrés y me genera mucha frustración y mucho trabajo. Con este tipo de recursos videolúdicos, los chavales, las chavalas están mucho más a gusto en clase, no dan tanta murga, no montan tanto escándalo y os aseguro que las clases son mucho más llevaderas y mucho más fáciles. Por lo tanto, ¿es más trabajo? A lo mejor es más trabajo para preparar, pero luego en el día a día en el aula es mucho más agradecido, lo garantizo. Y esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dejo ahí mi contacto.